Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Y ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, un espacio para dialogar sobre longevidad. Hoy vamos a estar hablando de nacimientos complicados, de esos secretos familiares, como experiencias de alguna manera de nuestros ancestros que nos condicionan. Y el ser humano vive constantemente en un proceso de aprendizaje y desde luego que lo que vamos aprendiendo lo vamos incorporando desde pequeño, a través de nuestras familias y es parte de lo que somos, de esa identidad personal. Y esta columna ha surgido también, y ahora Gabriela lo va a explicar, a partir de responder a un oyente que consultaba cómo influía el miércoles pasado el nacimiento en determinado hogar, en determinado contexto en la vida de una persona y su conducta. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. Muy buenas tardes para los oyentes. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí. Un gusto. Sí, hoy es un tema muy interesante el que nos trajo este oyente. Un tema que a veces no lo percibimos claramente, pero que hace parte de una manera muy intensa, muy arraigada a nuestra propia vida. Estos secretos familiares. ¿Qué familia no tiene su historia, sus secretos, sus tradiciones, sus anécdotas? Y bueno, vamos a hablar justamente de eso, de nuestra herencia emocional, cómo ella nos impacta y nos afecta. Y esto lo hace de una forma implacable, y muchas veces imposible de huirle. Y por lo tanto solo nos queda enfrentar esa herencia, comprenderla, para así poder procesar y superar todos esos eventos de nuestro clan familiar que nos preceden. Generalmente creemos que nuestra vida, nuestro lugar en la familia, comienza en el momento que emitimos nuestro primer llanto. Por eso muchas veces las personas hablan de lo que sucede en el nacimiento, a partir de ese momento. Pero nosotros comenzamos a tener historia mucho antes de que lleguemos a esa familia. Por eso pensar que nuestra vida comienza en el primer momento que emitimos ese llanto, que llegamos a esa familia, es un error. ¿Y por qué? Justamente porque somos fruto de una unión, mucho más que el fruto de una unión entre un óvulo y un espermatozoide. Somos producto de deseos, de fantasías, de temores y de todo un abanico de emociones, percepciones, creencias, ideas, historias que se mezclan para dar origen a nuestra vida. O sea que ya venimos como predeterminados, Gabriela, de alguna manera. Ya venimos con un bagaje. Vamos a traer un poco de nosotros, un poco de nuestra genética y mucho de nuestro entorno, de nuestros ancestros. Y mucho de cómo nos vayamos desarrollando, de las oportunidades o dificultades que enfrentemos. Existe un concepto freudiano que refiere mucho a esto, que es el concepto de la novela familiar. Y esto a grandes rasgos se refiere a que desde el nacimiento de un niño en un grupo familiar se comienza a escribir su historia, con sus actos, a partir de ese momento. Y si analizamos las historias de cada uno de los miembros de una familia, vamos a ver que hay coincidencias y hay ejes en común. Y esto es algo que hacemos mucho todos inconscientemente, que comenzamos cuando nace un niño, cuando lo primero es que lo vemos los integrantes de la familia, los amigos, todo el entorno, comenzamos, ay, mirá, se parece a fulano, a su mamá, a su abuelito, tiene el carácter de ciclano, es como su tío, y de esta manera poco a poco a ese niño se le van depositando ciertas características. O sea, lo vas determinando con esto que estás diciendo. Lo vamos diseñando, le vamos adjudicando algunas características a este niño. Pero sucede algo, algunas se las adjudicamos y otras las asume y otras las construye. Es algo parte de esto de lo que es la novela familiar, de este concepto que es muy amplio, que dice justamente esto, que algunas cosas lo vamos formando al niño, y bueno, y otras cosas el niño mismo se lo va formando y otra en el transcurso de su vida se van desarrollando. Es como si cada individuo fuera un capítulo en una
larga historia que se viene escribiendo a través de diferentes generaciones. Y este nuevo individuo va a formar ese nuevo capítulo. Pero por supuesto, como decimos, trae todo este bagaje. Este bagaje que quizás hasta que seamos bastante más grandes no seamos conscientes de que lo vamos trayendo y que nos va moldeando de alguna manera, ¿no? Sin duda, y vamos a llegar allí cuando este bagaje comienza a ser pesado. A ver. Bueno, todo esto que forma la familia, las tradiciones, las anécdotas, las experiencias de nuestros ancestros, va a determinar el estilo de crianza y también va a determinar la forma en que este nuevo miembro del clan va a ser educado. Claro. Y todo esto estará bajo el recuerdo consciente e inconsciente, esto que decíamos, algunas cosas sabemos, sí, porque en la familia siempre, por decirte algo, ¿no? Sí. Se comía pasta los domingos, nos juntábamos determinadas personas para determinados eventos, festejábamos determinadas liturgias. Y bueno, esto se lo vamos a ir imponiendo al nuevo miembro. Como una tradición, digamos. Exactamente, que lo va a ir condicionando y lo va a hacer que sea parte de un determinado grupo social, Sí. de este clan, de este grupo social, y que va a comportarse, porque se va a esperar determinadas conductas de esta persona, de esta nueva persona. Y vamos a ver que el pasado se sigue haciendo presente de muy diversas formas. Y esto trasciende todo, mucho más allá que lo genético. Existe una ciencia que se llama la epigenética, que comenzó el estudio después de la Segunda Guerra Mundial, donde se pudo ver que los genes se modificaban sin que se produjera un cambio en el código del ADN. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Que existen pequeñas etiquetas químicas que se agregan o eliminan de nuestro ADN en respuesta a cambios del entorno en el que vivimos. Por ejemplo, una persona que vivió la guerra, en la posguerra le va a transferir parte de esas experiencias a su descendencia. ¿De qué forma? Por ejemplo, ataques de pánico, miedos, una desnutrición, porque la misma persona que pasó por esas necesidades, su cuerpo se va a ver alterado. Cuando esa persona tenga hijos, esos hijos van a tener determinadas características por las carencias que tuvo este padre o estos abuelos. Claro. Sin que se altere el ADN, sí se van a alterar las características físicas o emocionales de los descendientes. No sé si más o menos queda claro esto. Sí, sí. Bueno, y muchas veces lo que se hereda emocionalmente en las generaciones anteriores son pesadillas, traumas, experiencias no elaboradas. Y esto es lo que se suele llamar el proceso de transmisión transgeneracional, que es absolutamente inconsciente y se manifiesta de muchas formas. Y se manifiesta como un impacto, como una transferencia, como un dolor emocional, como casi físico, como decíamos, si esta persona tuvo una mala nutrición, sus hijos probablemente no van a tener la mejor conformación física. Y también social, sufrido por ese ancestro en ese momento determinado. Esto que estás diciendo, Gabriela, también puede estar relacionado con lo que hacías mención al principio, esos secretos familiares, que de alguna manera muchas veces son situaciones que se van dejando, que no se hablan en las familias, que quedan bajo llave o bajo el olvido porque no se quiere hablar, y de pronto una persona de grande se enfrenta a determinadas situaciones sin saber por qué, o con problemas, y realmente hay un problema de generaciones anteriores y no logra descubrirlo, ¿no? Sin duda, existen muchas situaciones ocultas y confusas dentro de las familias que pueden causar vergüenza o miedo. Y estos descendientes que han sufrido un trauma no tratado en su momento, llevan el peso de esa falta de resolución. Sienten o presienten la presencia de algo extraño, algo que gravita con un peso, pero que no lo pueden definir, no lo pueden entender. Hay algo en la familia que no es verbalizado, pero que se cuela en otras formas, en ideas, en comentarios, en conductas. Por ejemplo, una bisabuela que haya sido abusada sexualmente puede transmitir los efectos de su trauma, pero no el contenido. No capaz en la crianza de esos hijos o nietos. Quizás hasta los hijos, los nietos y los bisnietos llegue el eco
de una cierta intolerancia frente a la sexualidad, o de una desconfianza por los miembros del sexo opuesto, o una sensación de desesperanza que no termina de entenderse. Todo esto se les va transmitiendo a las próximas generaciones. Ese trauma que no fue elaborado, ese secreto familiar. En psicoanálisis siempre se dice que lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Qué interesante esto, ¿no? Es muy interesante. Pero vaya que hay que hacer terapia para descubrir todo esto que estás diciendo. Exactamente. ¿Por qué es importante entender nuestra herencia emocional? Es natural que frente a las experiencias traumáticas las personas reaccionen tratando de olvidarlo. Quizás el recuerdo es demasiado doloroso y piensa que si no son capaces de sufrirlo, de padecerlo y superarlo, lo mejor es olvidarlo. O tal vez la situación misma compromete la dignidad de esa persona, como en el caso de los abusos sexuales, y muchas veces la víctima siente como una vergüenza esto que sucedió. O si hay un hijo o un nieto que es producto de una violación, también se trata de sepultar y se cree que es mejor hablar y no olvidar de eso. Pero ese tipo de olvido es falso. Como tú decías, eso en realidad es un recuerdo reprimido. Y como ya habíamos dicho, todo lo reprimido regresa de una forma o de otra. Y lo más seguro es que esto se dé por la vía de la repetición, que estas situaciones se vuelvan a repetir en otro descendiente. A ver, ¿y qué pasaría, Gabriela, en el caso de los adultos mayores que tú siempre tratás, estos nacimientos complicados de los que estamos hablando hoy, siguen teniendo incidencia hasta el final de nuestros días? Sin duda que sí, sigue estando presente ese sufrimiento psíquico, ese dolor emocional, esa sensación de que algo no está bien, de que no se pudo resolver, que tienen un secreto, que están por partir y llevan ese secreto, ese dolor. Cuánta presión, ¿eh? Cuánto dolor, cuánto dolor psíquico. Y muchas veces también otro tema es el suicidio dentro de las familias, cuando se suicida alguno de los miembros. Y es muy probable que esto se vuelva a experimentar en otra generación, porque es lo que llamamos el secreto a voces. Por esto mismo que estabas explicando hoy, o sea, no se habla de este suicidio, por ejemplo, aparente de un familiar y después se repite, decís. Se repite porque está mucho más presente que si se hubiese podido hablar, procesar. Es necesario verbalizarlo, pero bueno, requiere de mucha fortaleza. Por eso es importante que cada uno de nosotros trate de aprender de sus antepasados, de esta herencia que nos han legado, y es mucho más amplia de lo que nos imaginamos. A veces nuestros antepasados nos duelen y no sabemos por qué. Hay una huella, una herida, que como decíamos puede ser un suicidio, puede ser una violación, puede ser un incesto. Y bueno, todo esto, ¿qué produce en nosotros o en las generaciones descendientes? Produce ansiedad, trastornos alimentarios, como sucede con las personas que pasaron por guerras o por situaciones de mucha hambruna. Suelen desarrollar comportamientos de comer mucho porque necesitan de alguna manera inconscientemente tener reservas, y esto produce obesidad, baja autoestima, la hipervigilancia, depresión, insomnio, y todo esto a lo largo suele derivar en un sistema inmunitario frágil, bajas defensas, infecciones, gripes, alergia. Por eso es tan importante entender las vicisitudes que han pasado nuestras familias para conocernos a nosotros mismos, cuál es nuestro papel en ese relato, cuál es el capítulo, cuál es nuestro rol. Sí, ¿y qué tenemos que cerrar? Porque a veces heredando estos problemas los tenemos que de alguna manera cerrar y poner punto final para poder ser nosotros, ¿no? Exactamente, cerrar, comprender, entenderlo, perdonar y seguir. Y entender cuál es nuestro papel en esa novela familiar, para así no tener que perpetuar, repetir y seguir sobre las huellas de estos secretos. Toda esa información que podemos recabar de nuestros antepasados es la mejor herencia que podemos tener. Saber de dónde vinimos, quiénes eran las personas que no conocimos, cuál es el origen, cuál es nuestro propio origen, quiénes somos.
y realmente es un camino muy fascinante que no tiene pérdida. Gabriela, hoy nos llevamos muchos deberes para hacer. Me imagino a la audiencia, tengo varios mensajes que antes de finalizar me gustaría leértelos al aire. Sí, con mucho gusto. Acá el oyente que escribió la semana pasada nos dice: gracias por responder a mi inquietud, muy interesante todo lo que ha explicado Gabriela, un gusto escucharlas miércoles a miércoles. Muchísimas gracias. Un gusto saber que está allí y un gusto poder de alguna manera colaborar en develar todo esto de cuál es nuestra historia, nuestra herencia emocional. Tengo 2 mensajes más, Gabriela, para compartir. Muy interesante lo que plantea hoy Gabriela. Yo me he preguntado tantas veces algunos hábitos y costumbres de quién los habré heredado, pues no recuerdo haberlo aprendido en mi casa, pero me han hecho remontarme a mi niñez y creo que mi tío abuelo ha tenido mucho que ver. Bueno, gracias por este mensaje también. Muchísimas gracias. Y acá tenemos otro: los secretos familiares, el peor daño que pueden hacer a una persona. Por herirla terminan generando un gran problema, y nos manda saludos y felicitaciones René. Muchas gracias a todos. Excelente, tal cual lo dice el último oyente, estos secretos familiares muchas veces nos hacen mucho daño, nos impiden progresar emocionalmente en nuestra vida. Y bueno, creo que es un camino fascinante que debemos tener el coraje de preguntar, de hablar en la familia, sobre todo con los mayores. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no se habla? Quiero entender. Y bueno, de alguna manera comenzar a develar. Siempre alguien sabe algo y entre todos se puede construir esa historia, esa novela, ese puzzle. Y así vamos a estar dando un paso importante para comprender qué profundo es nuestro papel en este clan familiar y sobre todo cuál es nuestro rol, nuestro lugar en el mundo. Bueno, nos vamos con esos deberes, Gabriela. Vamos a ver cómo nos va y si hay algún mensaje más te lo hago llegar. Muchísimas gracias. Como todos los miércoles, un placer. Nos reencontramos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Un placer, como siempre, estar con ustedes y buen fin de semana para ti y para los oyentes. Gracias igualmente para ti, Gabriela. Hacemos una breve pausa y continuamos. Vivencias.